Pues buenos días, buenas tardes a todos. Ya estamos los panelistas listos para empezar, ¿sí? Sí, ok, qué bueno. Pero yo soy Stephanie Román, yo soy Program Manager con Hispanics Plan Philanthropy. Trabajo yo en los Estados Unidos, en Arizona, sobre la tierra nación Tohono O'odham, y me da mucho gusto ser su moderadora por la sesión Comprendiendo la lucha antirracista. Y sabemos que la plática de antirracista es dinámica y está ocurriendo en nuestras redes de trabajo, en nuestras vidas personales también, en nuestras comunidades. Y el objetivo de esta hora va a ser no más a contribuir claves del racismo como parte de los sistemas opresivas y herramientas para la construcción de propuestas colectivas de equidad y inclusión. Y la forma que vamos a estar en práctica juntos es utilizando el chat. Para maximizar nuestro tiempo juntos, les voy a pedir que hagan preguntas, comparten alientos y comparten sus dudas o herramientas en el chat que han sido parte de su esfuerzo. Las voces de hoy incluye a Ana Cecilia Pérez, fundadora de Latino Racial Equity Project, José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX, y Sebastián Frías, de la Fundación Kellogg. Les voy a dar un momento a cada uno. ¿Cómo están hoy y de dónde nos se están uniendo con nosotros? Ana, ¿podemos empezar contigo? Sí. Hola a todos y a todas. Yo soy Ana Pérez y estoy ahora viviendo en la tierra ocupada de la gente Ohlone en California, en Oakland, California. Soy originaria de El Salvador, que se conoce como Cuscatlán, y soy Pipil Nahuatl. Y es un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Pues yo soy José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, que es una iniciativa que surge primero como una iniciativa en redes sociales para visibilizar y poner sobre la mesa el tema del racismo en México, y que ahora ya es una asociación civil que justamente se dedica a generar campañas, pues iniciativas educativas, y ojalá que pronto podamos hacer también líneas de investigación, porque a pesar de que se ha abierto mucho el tema del racismo, sobre todo en México, aún nos falta entender más cómo funciona en otros sectores, ¿no? Desde la impartición de justicia, cómo funciona dentro de los negocios. Es decir, poner el tema sobre la mesa y no dejarlo. Y estoy muy feliz de que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sebastián Frías, soy gerente de programas en la Fundación Kellogg. En este momento soy parte del equipo que le toca ver el programa en México. Este es mi 9º año con la fundación y bueno, pues muy feliz y emocionado de estar con ustedes y compartir unos minutos. Estoy en la Ciudad de México. Pues bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Sé que todos estamos listos ya para empezar y pues sí, para iniciar la conversación, vamos a empezar con Ana. Si puedes compartir el contexto en los Estados Unidos alrededor de lo que está ocurriendo, y te lo paso a ti. Bueno, muchas gracias. Como seguramente todos saben, porque por cuestiones de imperialismo las noticias en Estados Unidos siempre se saben en todas partes y no siempre es igual, no siempre es de dos vías. Estamos en una nueva ola de alzamiento contra el racismo antinegro y han habido, como todos saben, varios asesinatos a manos de la policía que son vistos como un resultado del racismo estructurado, ¿no? Y también sabemos que también murió un niño mexicano en Chicago, mexicoamericano en Chicago, también asesinado a manos de la policía. Entonces, esto ha dado que en la sociedad en Estados Unidos se ha dado una muy rica conversación
y están la gente organizada, organizaciones empujando para que haya más equidad racial. Y también seguramente saben la lucha por defender el agua que pasó en Standing Rock, que es una nación indígena muy importante y tiene un historial de alzamientos de cientos y cientos de años contra la invasión europea en Estados Unidos. Entonces, últimamente como que la conversación está mucho más avanzada en cuanto a entender que Estados Unidos es una nación que ha sido colonizada por pueblos europeos, en donde miles de naciones indígenas han sido subyugadas, ¿no? Y que la venida o traer forzosamente a afrodescendientes al continente para trabajar como en la esclavitud, también existe ahora más conversaciones sobre eso. Yo diría que hace como 5 o 10 años hablar de esto era como muy tabú o había como conflictos ciertamente, aunque sí las conversaciones se daban. Ahora como que hay un más alto nivel de aceptación y a la misma vez los retos continúan siendo muy fuertes, ¿no? Porque es difícil cambiar estructuras que han estado ahí por más de 500 años de la noche a la mañana. Entonces va a tardar mucho tiempo en reformar, pero también resaltar que los cuerpos policíacos en Estados Unidos nacen a partir de la esclavitud, ¿no? Porque eran bandas que iban a atrapar a esclavos que habían escapado. Entonces, si en el DNA, en la estructura, en el entendimiento de qué es la policía y para qué existe la policía, que va relacionado a oprimir, a mantener la esclavitud, a expulsar a pueblos indígenas a raíz del genocidio que también se dio aquí y en América Latina también. Pienso que reestructurar los sistemas policíacos es algo mucho más profundo que nos va a tomar mucho más tiempo para hacer. Entonces, a brevedad, eso es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Y pienso que especialmente estos últimos 12 meses, estar en cuarentena también ha traído estas conversaciones, como dijo José Antonio, sobre la mesa. O sea, está ocurriendo más. Y sabiendo eso, México y Centroamérica, existen algunos elementos comunes o similares a lo que a lo que ha comentado Ana, o no sé si quizás pudieras compartir qué elementos destacas de estos contextos o en el contexto de mestizaje. Muchas gracias. Sí, en efecto, el racismo, digamos, mexicano o de América Latina comparte elementos, tiene elementos en común con los de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo mencionaría 3 elementos principales. El primero, básicamente, es pues toda esta estructura ideológica o prejuicios y estereotipos que hay hacia ciertas comunidades, ¿no? Obviamente, el tipo de persona racializada, pues es contextual, ¿no? Y en México no solamente se racializa a las personas afrodescendientes, como es en el caso de Estados Unidos, sino también están las personas indígenas e incluso aquellas personas que no tienen como tal una identidad por el proceso que ya mencionabas, Stephanie, de mestizaje, pero que tienen un tono de piel moreno que se asocia inevitablemente a una ascendencia indígena o afrodescendiente. Entonces, en este sentido, todo este conjunto de ideas, de estereotipos, pues es un rasgo similar, ¿no? Entre los dos contextos, ¿no? Ahora, otro contexto similar es el tema de actos discriminatorios, ¿no? Ya sea, como lo ponía Ana, ¿no? Con esta brutalidad policial o este extractivismo a las comunidades, pues en México pasa lo mismo, ¿no? En México y en el resto de América Latina, porque es básicamente una herencia de la colonización, es el extractivismo, es la explotación, y eso es un rasgo que se parece mucho. Y finalmente, pues son las estructuras de poder, porque el racismo no solamente se circunscribe a un acto particular que hace una persona hacia otra persona, ¿no? Este concepto de discriminación que ha sido ya ampliamente usado, sino que tiene un componente sistemático. O sea, el racismo no solamente se queda en un acto individual o particular. Entonces, este componente de poder también es otro rasgo que se parece, ¿no? Y lo que pasa es que en México, y ya hablando más en específico de nuestra región de América Latina, está más invisibilizado, ¿no? Digamos que en Estados Unidos se ha hecho una labor por visibilizarlo,
titánica, ¿no? Eso, desde luego, que no lo ha resuelto al 100%, pero al menos tenemos una agenda y una conversación mucho más avanzada. Pero en México, como bien dijo Ana también, o en la región de América Latina, pues ha habido estos obstáculos o ha habido mucho más retos para poder aceptar que es un problema, y principalmente es por este concepto velado que tenemos en los países de la región sobre el mestizaje, ¿no? O sea, hay una romantización de este concepto porque se piensa que, bueno, pues aquí todas y todos somos iguales, entonces por lo tanto no hay racismo. Pero en realidad este concepto pues lo que quiere es invisibilizar las diferencias, pero sobre todo invisibilizar esta explotación histórica y esta acumulación de desigualdades que ha habido a lo largo de los años. Entonces, en este sentido, creo que la parte que es muy particular de nuestra región es esa creencia del mestizaje como una mezcla biológica romantizada, ¿no? Y hago énfasis en México, ¿por qué? Porque de la región, digamos, México es el país en donde la narrativa mestizante pues ha tenido mucho más éxito, ¿no? No quiere decir que en otros países de América Latina no haya existido. Por supuesto que ha habido esfuerzos de los estados latinoamericanos en pues promover esta ideología del mestizaje. Sin embargo, por la cuestión contextual, ideológica, nuestra cercanía también con Estados Unidos y sobre todo por los esfuerzos de los gobiernos revolucionarios o postrevolucionarios, pues la narrativa del mestizaje ha sido muy, muy exitosa. Entonces, por eso hago énfasis en México. Contestando un poquito a la pregunta, yo me encuentro también en la Ciudad de México y justamente es el centro, digamos, de donde nace esta ideología, y a tal grado está adoptada por la sociedad mexicana que incluso en el lema de la Universidad Nacional de México es: por mi raza hablará el espíritu, ¿no? O sea, está tan imbrincado y tan metido en nuestra conciencia que lo hace difícil. Y ya nada más para terminar, pues justamente ese reto siento que pues se ha manejado en los últimos años, y coincido con Ana, ¿no? En los últimos 5 años para la narrativa antirracista, pues ha sido fundamental. Y creo que se ha abierto, vamos pues en el camino correcto. Sin embargo, nos falta mucho todavía, ¿no? Porque estamos apenas en la punta del iceberg, y nunca olvidar que el racismo es estructural. Entonces, para llegar a esos cambios estructurales, no solamente pues es suficiente atacar la narrativa, sino realmente apuntar a las estructuras y ver todas estas políticas de extracción y explotación que han existido históricamente. Y Ana, miré que estabas como agreeing sí. Y nomás quería dar un espacio antes de preguntarle a Sebastián si gustarías agregar algo o comentar algo en lo que acaba de decir José. Sí, a mí me encantaría que muestres el slide del mapa que compartí, sí, porque yo pienso que todos estamos de acuerdo, y no voy a tomar mucho tiempo, Sebastián, porque me encantaría escuchar lo que estás pensando. Sí. Pero nada más que como continente, quiero recordar que como continente, el continente entero eran tierras indígenas, son tierras indígenas que han estado en proceso de colonización por casi 500 y pico de años, ¿no? Pero que en el continente, aunque raza no existe biológicamente, es un término que fue inventado para poder robar tierras, para poder robar labor de la gente indígena y negra, pero como continente tenemos a pueblos indígenas, tenemos a pueblos asiáticos, tenemos pueblos blancos europeos, tenemos afrodescendientes, tenemos gente árabe, y tenemos un montón de gente que son mestizos o tienen raza mixta, ¿no? Entonces, este es el contenido. Cuando hablamos de racismo en el continente, de esto estamos hablando, y creo que mis dos compañeros estarán de acuerdo con eso. Pero bueno, Sebastián, te doy la palabra. ¿Qué estás pensando de todo esto? Gracias. Pues agrego un par de cosas que me parecen importantes. Creo que para la fundación ha sido muy importante el poder establecer ciertos parámetros cuando trabajamos en países diferentes, ¿no? Creo que ya lo apuntaban ustedes, hay una historia, en cada país hay una historia, y creo que es bien importante regresar a esa historia para poder hablar de racismo en los diferentes países. Pepe ya hablaba del proyecto Nación en México después de la Revolución, el mestizaje como una ideología.
en Estados Unidos tenemos otro proyecto racial distinto que era de exterminio y de segregación. En México la intención era más como la asimilación, aunque en Estados Unidos también ha habido procesos de asimilación. En México esta cosa del mestizaje era esto, ¿no? Cómo asimilamos estas identidades a como caldo de melting pot le llaman, ¿no? Y en México no, en México fue diferente a esos procesos, pero creo que es muy importante regresar a esa historia, porque para la fundación el racismo es básicamente la idea de una jerarquía de valor humano que es falsa, es decir, un sistema que organiza a las personas donde ciertas personas valen más que otras por su color de piel, su origen étnico, su lenguaje, etcétera. Pero estas jerarquías son distintas en cada país. Y es por eso que luego nos cuesta tanto trabajo entenderlo, ¿no? En México creo que es complicado, y en Centroamérica también, el pensar en que hay racismo, porque explícitamente el proyecto nacional no hablaba de razas como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú le preguntas a alguien cuál es tu raza y te va a contestar inmediatamente, sabe de qué te están hablando. En México ya tenemos datos y encuestas que demuestran que si tú le preguntas a alguien cuál es su raza, no vas a saber qué es lo que le estás preguntando. Si es una pregunta abierta, si le das opciones, entonces ya entiende algo de etnicidad, etcétera. Pero por eso creo que es muy importante regresar eso, ¿no? A los procesos históricos y a la conformación actual raciales. Y también me parece que es bien importante centrar en estas conversaciones y en este conocimiento y en este entender a las voces de las personas racializadas. Porque siempre queremos entender los problemas desde la academia, que también tiene sus propios problemas de origen, ¿no? Toda la academia viene de un proceso colonizado. Entonces es bien complicado en México. Hace 10 años, cuando nosotros queríamos empezar a hablar de racismo en México, la misma academia era una barrera. La gente no quería hablar de razas, y entendemos, no hay un debate ahí de hablar de raza o racialización en México en particular, pero tampoco había diversidad de voces. La mayoría de las personas desde la academia hablando sobre racismo en México eran personas mestizas, eran personas de la élite intelectual, privilegiadas, y no necesariamente las personas que experimentaban estos procesos de racialización o estos procesos de desigualdad. Entonces me parece como fundamental eso, ¿no? Como ir a la historia, ir a las voces de las personas que encabezan los movimientos sociales, que encabezan también la lucha por la defensa de sus territorios, por el mejorar sus condiciones de vida. Es fundamental, creo que ahora también adoptar este enfoque interseccional, es decir, pues las mujeres racializadas, los niños, niñas y adolescentes racializados, la población LGBTIQ racializada, la población en migración racializada también, y creo que es ahí, en esos espacios, donde realmente vamos a poder entender esto, ¿no? Y la otra cosa que quería decir, nada más abonando a la conversación, y también ya lo decía un poco Pepe, es que me parece que en muchas partes sigue habiendo esta conversación, esta confusión entre el maltrato entre personas y el racismo, ¿no? Y se habla del racismo a la inversa, de la discriminación contra los blancos, pero sí me parece muy importante para entender los efectos del racismo que dejemos de pensar que un insulto, nada más por ser un insulto, es racismo. Porque me parece que sí podemos maltratarnos entre nosotros y decirnos toda clase de insultos, pero cuando un insulto hace referencia a todo ese sistema estructural que no permite que alguien vaya a la escuela, que hable su lengua, que haya sido despojado de sus tierras, que la policía lo mate, cuando un insulto tiene toda esa carga estructural, entonces sí es racismo. Cuando un insulto denuncia privilegios, denuncia ventajas en la sociedad, no alude a todo ese sistema de opresión, y sí, será un maltrato, y por supuesto que todos podemos maltratarnos entre nosotros y ser ofensivos, pero eso no es racismo, ¿no? Entonces creo que esas claves son importantes, y bueno, pues creo que hasta ahí lo dejaría en este momento. Gracias. Me encanta cómo llevas la conversación, Sebastián, y me gustaría, Stephanie, que muestres la foto de los niños, ¿no? Sí. Porque Sebastián nos apunta a la interseccionalidad, y es como racismo más género, racismo más clase, esa es la interseccionalidad,
Y a mí me gustaría traer al centro a los niños que han muerto en campos de detención en Estados Unidos, ¿no? Como ustedes lo verán, los 6 que han muerto son indígenas guatemaltecos. ¿Qué significa que niños indígenas guatemaltecos han tenido que salir de sus tierras en Guatemala, cruzar todo México a llegar a Estados Unidos después a ser detenidos? ¿Qué significa tener a pueblos indígenas tocando las puertas de Estados Unidos, ¿no? El poder mayor imperialista del continente que está detrás de un montón de guerras antidemocráticas, ¿no? Y en este concepto de racismo, ¿cómo entendemos que la colonización de hace más de 500 años sigue viviente y latente en lo que vivimos y los problemas sociales económicos que confrontamos, ¿no? Y también, ¿qué es la responsabilidad que tenemos a culpar a los niños inmigrantes indígenas o a los pueblos indígenas que han sido excluidos? Pero ¿cómo podemos verlos como un grupo a quien tenemos que reparar, y tenemos una gran deuda de cómo podemos asegurar de no verlos como culpables de su opresión, pero verlos como actores de su liberación? Entonces yo también quería hablar y poner al centro a los pueblos indígenas en las cuales ocupamos sus tierras, porque antes de la llegada de los españoles habían un montón de conversaciones, intercambios entre los pueblos indígenas, y no todo era una panacea, ¿no? No hay que insistir que no habían guerras. Obviamente habían guerras, habían conflictos, eran sociedades complejas, pero a la misma vez había intercambio por miles y miles de años, y sabemos que, por ejemplo, el maíz, que en muchos pueblos indígenas se considera como la madre maíz, es algo que crece y lo cultivan desde Minnesota en el norte hasta Perú en el sur, y sabemos que el maíz originó en México, ¿no? Entonces esa es una clave y un índice del nivel de intercambio económico, comercial, cultural, espiritual que existía entre pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos. Entonces, para mí es importante que la historia no solo es para contar el cuento de lo que pasó, sino que para entender el momento que estamos y poder entonces desarrollar soluciones que son reales y sostenibles y sustentables y justas, que nos puedan llevar a otro momento en nuestro desarrollo como latinoamericanos, como personas que vivimos en este continente. Gracias, Ana. Y antes, sí quiero recordarles a todos que más acercarnos al fin de la sesión, vamos a tomar preguntas. Y bueno, pues yo sé que para mí personalmente, a mí sí me tomó un tiempo para entender por qué no era suficiente nomás negar ser racista. Y ahora entiendo que simplemente negar ser racista es como reconociendo que existe el racismo, pero que tampoco no soy contra, ¿verdad? Y por eso es necesario ser antirracista, porque no hay neutralidad, o sea, en la lucha. Y les quiero poner esta pregunta pues para los tres, sabiendo eso, y ¿qué sienten en su opinión? ¿Qué es la importancia de hablar de antirracismo en nuestros espacios donde trabajamos y hacer como challenge cuando ocurre en nuestro trabajo, en nuestras redes de comunidades? ¿Y por qué es importante en el contexto actual que nos acaban de compartir? Y José Antonio, empezaré con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, primero hay que recordar que el antirracismo pues, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Ya lo mencionaba Sebastián, ya lo mencionaba Ana. Digamos que si pudiéramos poner alguna fecha de inicio, pues básicamente los 500 años que llevamos de colonización europea, ha habido una resistencia importantísima de las poblaciones que habitan el continente que ahora llamamos América. Entonces, en ese momento fue, digamos, la génesis de un movimiento de resistencia
que pues ha perdurado por 500 años. Ahora, es cierto que también pues los medios de comunicación, los sistemas económicos, la visibilidad de redes sociales ha permitido que todo tipo de comunicación fluya. Y eso creo, bueno, desde el punto de vista de Racismo MX, ha sido aprovechado, ¿no? Obviamente ahí se puede dar un debate, ¿no? De si estamos o no confirmando el sistema a través de usar los mecanismos del sistema para hacer esta crítica o levantar la voz. Pero en ese sentido quiero reconocer que el antirracismo no es nuevo. Sin embargo, es cierto que el hecho de poder tener este pensamiento crítico hacia el Estado, hacia la narrativa del mestizaje, apuntar la brutalidad que ha venido desde la policía, desde el Estado, pues ha ayudado mucho a abrir esta conversación y hemos llegado a la conclusión de que no es suficiente decir que no somos racistas y declararse antirracista, ¿no? Es decir, pues durante mucho tiempo hubo esta negación de que existía este sistema de opresión, pero ahora que sabemos que existe, de que podemos ver cómo funciona y de que hay estudios que ya nos arrojan estos datos, pues es necesario llamar por esta unión y decir, sí, tenemos que ser antirracistas. ¿Por qué? Porque corre la misma suerte que otros sistemas de opresión. Nadie hoy día negaría que no existe el patriarcado o una violencia hacia las mujeres. Es necesario alzar la voz y es necesario visibilizar este sistema de opresión. Nadie negaría que históricamente ha habido un sistema homofóbico o transfóbico que legalmente y estructuralmente negaba el acceso a ciertos espacios o a ciertos derechos a las poblaciones LGBT. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que con el racismo, pues tiene que ver directamente con el ADN de cómo se conformaron los estados de América Latina, ¿no? Y de cómo fueron nutriéndose a través de la explotación y del extractivismo. Entonces, en ese sentido es muy importante hablar de antirracismo y también aceptar que esta apertura del tema, pues va a doler. Va a doler por una parte, porque también llegamos ya al punto de decir, bueno, es que el racismo no solamente afecta a las poblaciones indígenas, que claro que las ha afectado históricamente, ¿no? El racismo no solamente afecta a las poblaciones afrodescendientes, que claramente ha afectado, sino también a todas las personas racializadas que, como ya mencionaba, no nos adherimos a una identidad, porque justamente esta ideología del mestizaje que es como una aplanadora, pues nos ha dejado desindianizados, ¿no? Es decir, yo no podría nunca apelar a que soy indígena, pero claro que en mi vida he vivido racismo, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido, el hablar de antirracismo y el decir, oye, tú también has sido racializado, esa es una conversación dolorosa con nosotras y nosotros mismos, pero también hablar de antirracismo es hablar de privilegios, también ya lo mencionaba Sebastián, porque todo sistema de opresión tiene asociado, pues, privilegios que se crean, ¿no? Entonces, estos privilegios también es incómodo hablarlos, ¿no? Porque es decir, híjole, yo me gané a lo mejor lo que tengo, pero no por mi esfuerzo, tal vez fue por mi herencia, mi orientación sexual, mi género y desde luego mi racialidad, ¿no? Mi tono de piel o mi herencia, etcétera. Entonces, creo que estamos en un momento importantísimo para seguir hablando del tema y declararnos antirracistas, es decir, en contra de ese sistema que estructuralmente oprime a poblaciones históricamente vulneralizadas, ¿no? Sí, y es muy necesario, muy doloroso, pero necesario. Y pienso que en cualquier momento que estamos ahorita, desde hoy, si no lo hemos estado haciendo, es el momento de empezar. Pero Ana y Sebastián les pregunto la misma pregunta. So, en su opinión, ¿por qué es importante hablar del antirracismo y por qué es importante en el contexto actual? Sí. Antes que nada, me encantó lo que Pepe compartió. Pepe, ya agarré la onda que así te gusta que te llamen. Antes que nada, yo quiero decir que el antirracismo empieza conmigo, entender quién soy yo. Y para mí, estoy un poco en desacuerdo con José Antonio, en el cual toda mi vida yo que yo era una descendiente de campesinos pobres en El Salvador que tuvimos que huir por la guerra, ¿no? Que era salvadoreña. Pero cuando empiezo a ver más cómo es que vivía mi familia
¿En dónde vivíamos? Vivíamos en una casita de adobe, en un piso de tierra, vivíamos haciendo tortillas en un comal, vivíamos creciendo el maíz. Toda la vivencia y el día cultural era indígena, pero por el mismo mestizaje, por esa ideología de tratar de aplanar, de borrar lo indio, de distanciarnos de lo indio, yo misma ni me entendía sobre quién era. Entonces, la importancia de saber quiénes somos, y obviamente yo tampoco puedo reclamar que sigo viviendo, si estuviera en Estados Unidos en una reservación, no hablo el idioma de mis antecedentes, pero yo sé que como persona indígena nombrar a nuestros pueblos, cuando decimos el nombre de nuestros pueblos, siguen vivos y es parte de la resistencia y la construcción de un nuevo mundo multirracial donde todos podamos pertenecer. Entonces, desde ese punto yo les invito a todos y todas que están escuchando de que reclamar nuestros antepasados, honorar a nuestros antepasados es una forma de resistencia viva que da un ejemplo. Y a la misma vez también tenemos que usar la interseccionalidad para decir, soy indígena, pero soy de clase alta media en Estados Unidos, totalmente privilegiada por sistemas educativos. Crecí en un lugar donde se hablaba español y había escuelas cerca de mí, aunque crecí pobre. Todo eso me da un montón de privilegios que es diferente a un niño que viene a la frontera indígena que no habla ni español, ¿no? Entonces, entender la complejidad de quién soy yo en relación a cómo los otros siguen siendo oprimidos y ese legado de que Sebastián en la historia que estamos nombrando tiene mucho que ver con este momento. Entonces, pienso que ser antirracista primero es decir, ¿quién soy yo en relación a estos sistemas de opresión, en relación a esta historia? Y para mí es como, ¿qué es lo que sabemos o estamos descubriendo juntos al decir otras historias, ¿no? Como dicen todos, la historia es escrita por los que fueron victoriosos. Entonces, los que no fueron victoriosos y colonizados, ¿qué de la historia necesitamos entender que vive en nosotros mismos y que vive en los problemas que confrontamos y lo que tenemos que resolver? Entonces, para mí ahí empieza la lucha antirracista. La otra parte de eso, yo también tengo que entender que como indígena, descendiente de pueblos indígenas, persona que me considero y soy indígena, entender que la forma que los europeos entendieron a las personas indígenas en comparación a los negros fue muy diferente, ¿no? Porque aunque por la doctrina el descubrimiento, a nosotros nos vieron como animales brutos, pero que teníamos cierto nivel de ser seres humanos, pero a los negros se los vio totalmente como animales que no merecían nada. Entonces, desde ese concepto, aunque sufrimos la opresión, totalmente impactante, ¿no? ¿Cómo podemos hablar del genocidio de 56 millones de personas en todo el continente en ese periodo de la colonia y la extracción de 5 millones de africanos del continente para ser esclavizados? Es brutal, es una historia brutal y no queremos comparar quién sufrió más o menos, pero tenemos que entender las diferencias y cómo fue que al conceptualizarnos de esa forma, eso ahora tiene impacto en cómo es que cada comunidad es tratada dentro de las estructuras y las políticas nacionales, regionales y de todo el continente. Entonces, para mí, yo soy una persona que lucha mucho contra la antinegritud y yo sé que yo replico la antinegritud en mis acciones diariamente, en mi pensar, en cuando veo a un negro, cómo reacciono, en cómo yo estoy luchando para cambiar las políticas que contribuyen a la antinegritud en Estados Unidos y en América Latina. Entonces, no es tan simple como demandar mis derechos como indígena y ahí me quedo, soy antirracista. No, es demandar mis derechos como indígena, entender cómo yo replico la antinegritud y combatir contra ella, y entender y tener esas conversaciones sobre cómo apoyo a mis hermanos, hermanas, hermanex, a que vengan y se reclamen indígena cuando lo son. Aquí en Estados Unidos, si tienes un cuarto de sangre indígena, eres indígena. Y te puedes ver rubio, blanquito, alto, pero eres indígena. Entonces, ¿por qué es que en América Latina, Pepe, alguien como tú, y entiendo, claro, entiendo,
pero ¿cómo es que nos han vendido tanto el mestizaje que ni siquiera podemos reclamar y nombrar quiénes somos, ¿no? Para mí ese es el dolor más grande que yo sigo teniendo. Gracias, Ana. Y sí, es constantemente estar en reflexión en las formas que nos comunicamos, no nomás verbalmente, pero hasta dentro del cuerpo, ¿verdad? Cómo reaccionamos, así como compartiste, cómo entramos en un espacio, qué es la intención que traemos al espacio. Y pues también gustaría dar tiempo a Sebastián para que compartes con todos igual. Muchas gracias, Ana. Me gusta mucho que te este espacio, que hables como desde adentro, que creo que para mí el antirracismo empieza desde ahí, como tú lo decías, desde saber quién es uno y también entender por qué estamos en esta lucha, ¿no? Que para todos será diferente, pero compartimos ese lugar íntimo y profundo en el por qué decidimos entrarle a esta lucha. Para mí la palabra antirracismo creo que está un poco cargada ahora, en el sentido de que está de moda, todo el mundo quiere ser antirracista, todo el mundo quiere publicar cosas en las redes sociales de apoyo, etcétera, lo cual no me parece malo, de hecho me parece un avance grande de donde estábamos hace 10 años, al menos en México y en América Latina, no en todos los países obviamente, pero donde ni siquiera se hablaba del tema, creo que es un avance grande. Para mí el antirracismo empieza todos los días, por una parte, como decía Ana, reflexionando dónde estoy, quién soy, desde dónde actúo, desde qué heridas, qué privilegios, qué momentos de opresión, qué cosas que todavía noto en mí, que ha dejado el colonialismo y que experimento diario y que mi cabeza y mi pensamiento se vuelven rígidos para pensar diferente por el mismo colonialismo, pero también empieza con el sentirme incómodo y no sin tener miedo a esa incomodidad, ¿no? Sin quererlo borrar o olvidar inmediatamente. Creo que si no nos incomoda el racismo hay un problema, ¿no? Si no nos incomoda la desigualdad, si no nos incomoda todo lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo, hay un problema. Y con esto no quiero decir que hay que ser negativos o que hay que perder la esperanza, que también es fácil llegar ahí, ¿no? Creo que muchas personas en organizaciones, en fundaciones, que tenemos alguna posición de privilegio, una plataforma, un lugar donde dar recursos o donde actuar, por una parte nos invade la culpa de sentir que no podemos hacer más, de sentir que es nuestra culpa el racismo, y eso muchas veces por una parte nos desarma, no nos permite avanzar, no nos permite cambiar condiciones prácticas, pero por otra parte también queremos hacer responsable a las personas racializadas de este aprendizaje y de dejar de sentir culpa, ¿no? Entonces creo que la culpa ayuda a movernos, a salirnos como un poco como decía, a incomodarnos, a generar algo de movimiento adentro de nosotros, pero tiene que ser un primer paso y el siguiente para mí es, bueno, estoy sintiendo culpa, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y para mí el racismo, el antirracismo es también todos los días preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente está transformando alguna condición o práctica. Porque creo que hablar y decir y no sirve de mucho, ¿no? O sea, creo que tiene un límite, la visibilidad del problema tiene un límite y creo que ya llegamos a ese límite. En el sentido de que hay una amplia cantidad de personas en la sociedad que reconocemos que esto es un problema, pero ahora hay que modificarlo. Y creo también que nos cuesta mucho trabajo encontrar referentes locales o más próximos a nosotros porque, pues por una parte ya lo mencionaba Ana, ¿no? Tenemos la agenda noticiosa y de lo que está pasando en el mundo muy colonizada, muy enfocada a ciertas cosas, pero también es cierto que nos da mucho miedo hablar, atrevernos a hablar y a preguntar. Nos da mucho miedo cuestionarnos por qué hay trabajadoras del hogar en nuestra casa, si es justo el trato que tenemos con ellas, de dónde son, o sea, nos cuesta mucho cuestionarnos a nosotros nuestros privilegios, cómo nosotros hacemos a los demás otros también. Y creo que esa conversación es como de los dos lados, ¿no? Por la parte del privilegio, decir, todas las acciones que estoy haciendo, qué repercusión tienen y bajo qué sistema de opresión están montadas, ya sea el capitalismo, el sexismo, el racismo,
todas las acciones que tenemos están conectadas porque son sistemas y todos vivimos en estos mismos sistemas y de alguna u otra forma vamos a ser parte de eso. Pero también está la otra parte del lugar interno, ¿no? Y creo que, Ana, mencionabas algo que para mí es muy, muy importante y muy difícil también. Creo que por una parte sí debemos de tener esa conversación de quiénes somos, de dónde venimos, pero creo que también en países en América Latina hay una línea muy delgada para la clase media mestiza, que es el automáticamente reconocernos como población indígena invisibiliza más de lo que ya está invisibilizada la población indígena. Hay elementos de apropiación cultural, hay elementos de hablar por otros, ocupar espacios por otros. Y entonces sí creo que ahí hay esa incomodidad, pero que lo mismo, ¿no? Vuelvo, creo que a la conversación interna y a saber de dónde venimos y cómo a nosotros, también tiene que estar atención y esa incomodidad de decir, bueno, hay ciertos privilegios de los cuales tenemos que estar conscientes y tenemos que estar incómodos todos los días. Entonces yo nada más cierro mi participación pensando que el antirracismo para mí es todos los días preguntarnos si lo que estamos haciendo, estamos proponiendo en nuestras organizaciones realmente está transformando condiciones que perpetúan el racismo o no. Si realmente estamos asignando los presupuestos a quien debemos asignarlos, dando salarios justos, dando las plataformas de toma de decisiones para las personas que deben de tener la toma de decisiones, haciéndonos hacia atrás, dejando espacios. O sea, creo que ahí es donde está el antirracismo, en ese preguntarnos diario fino cómo nuestras acciones transforman las prácticas. Y Sebastián, también me gustaría si puedes compartir por parte de Kellogg's, porque sabemos que hay personas que están escuchando que también trabajan en filantropía o en una fundación. ¿Qué prácticas Kellogg's ha tomado para tener ese self-analysis, esa reflexión de saber que están haciendo prácticas antirracistas y que están en el favor, no en el favor, pero trabajando para las comunidades? Pues mira, a mí me parece que este es un momento muy específico en la filantropía y en todas las organizaciones donantes en el mundo en el que hay mucha oportunidad y mucho riesgo, como son este tipo de coyunturas en el mundo. Creo que para la fundación, el fundador tuvo la visión, el señor Kellogg, de financiar comunidades y líderes tradicionalmente o históricamente excluidos. Y eso a lo largo de los años nos llevó a empezar a apoyar trabajo de diversidad e inclusión, lo que en Estados Unidos le conocen como DEI, ¿no? Que me parecía que en los 90 era algo muy revolucionario y muy importante, pero que se quedaba muy corto, ¿no? Y creo que el siguiente paso que hizo la organización fue declararse como una fundación antirracista. Es decir, el consejo tomó la decisión de ser una fundación antirracista. Y la verdad no ha sido fácil. No creo que podamos decir que en este momento todas las acciones que tenemos como organización son antirracistas, pero creo que fue que el órgano de toma de decisiones más alto decidiera hacer ese compromiso, implicó por una parte cambiar cómo hacíamos filantropía, cómo dábamos donativos a quién, con qué organizaciones, quién eran las voces que llevaban esas causas, pero también internamente, ¿no? Ha habido, en los últimos 10 años que yo he estado en la fundación, ha habido una rotación grande de personal. De verdad hemos intentado porque nuestro staff sea mucho más diverso. Nuestra CEO es la primera mujer negra en ser CEO de una fundación en Estados Unidos, etcétera. Creo que eso fue muy importante, pero además de eso, el no solo pensar en las cuotas, ¿no? Que me parece son fundamentales en todos lados como un primer paso, pero decir, bueno, ya tenemos un staff diverso, ya tenemos este compromiso, ¿qué estamos haciendo entre nosotros? ¿Cómo nos estamos tratando entre nosotros? Y entonces, hace 2 años empezamos todo un camino interno para tener conversaciones sobre el racismo dentro de la fundación. Y creo que eso sí ha transformado mucho cómo hacemos las cosas, cómo nos tratamos entre el staff. También esta parte de entender que el racismo tiene un componente estructural, pero también un componente personal, ha sido fundamental. Para nosotros, el trabajo antirracista tiene esos dos componentes, ¿no? Sí, es muy importante el cambio en política pública, en las estructuras, en la toma de decisiones, en la diversidad de actores, pero también en qué es lo que tenemos que sanar como individuos para poder hacer este trabajo. Y ya lo hablaba Ana también, ¿no? Cómo nos tenemos que reconciliar con nuestra propia historia
con nuestros propios antepasados para poder voltear a ver al otro como iguales, para de verdad poder ver a alguien a los ojos y decir, somos iguales y podemos entablar otro tipo de relación. Y eso, la verdad, creo que es súper complicado y no perder de vista que en la filantropía es un lugar muy incómodo y muy contradictorio, ¿no? Los recursos que se tienen y de dónde vienen y cómo se dan es un lugar totalmente contradictorio. Pero eso no nos puede limitar de tomar estos pasos extra, de hacer estas conversaciones con nosotros, de ser honestos y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Estoy en un lugar contradictorio, estoy en un lugar incómodo, estoy en un lugar donde sé que no estoy nada más por esfuerzo, que tiene que ver toda la desigualdad con que yo esté aquí, pero ¿qué puedo hacer estando aquí? ¿Cómo puedo vencer ese síndrome del impostor que nos pega, yo creo que a la mayoría? Pues la única forma de justificarlo es eso, ¿no? Es realmente siendo honestos, teniendo estas conversaciones y siendo vulnerables. Y para eso creo que algo que me parece muy apropiado de la fundación es que ha aceptado que cada staff tiene su propio camino. Cada quien tiene su journey o su camino, su historia de vida y nos tomará procesos diferentes llegar a sanar, llegar a aceptar, pero hay que hacer el espacio para que la gente crezca. Y bueno, ya hablé también de las prácticas, ¿no? Los presupuestos, las organizaciones con quien trabajamos. Creo que hay mucho por hacer en la filantropía. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en los últimos 15, 14 minutos de la sesión y sí quiero dar espacio para aceptar preguntas. Estoy viendo el chat y les pido la ayuda de los panelistas a ver si miran una. Se me hace que Daniela Flores preguntó, ¿cómo relacionan las categorías racismo y intersectionality? Ana, Pepe, Sebastián. Sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que ya contestamos esa pregunta cuando estuvimos dialogando, pero la siguiente, que Daniela está muy activa, gracias Daniela, que preguntas es, ¿hay una relación entre la noción de la idea de desarrollo hegemónico del norte global, es decir, entender quién soy yo y en el lugar en que me he dado en esas historias, pero también qué es lo que ha definido ese lugar y esa narrativa? Entonces, pienso que hemos hablado bastante de la narrativa y de la historia, pero me gustaría como retarnos a pensar que estamos en un choque de dos cosmovisiones totalmente diferentes, ¿no? Que pueblos originarios, indígenas de todas partes del mundo, porque no solo habían indígenas en América Latina, ¿no? También habían indígenas en Suecia, también, y existen todavía en África, en Asia, que estamos hablando de pueblos que vivían con una cosmovisión diferente a la cosmovisión que venía de Europa. Entonces, esa cosmovisión veía al ser humano como un elemento más en una red de otros seres vivientes en el cual el ser humano convivía y coexistía con esas otras relaciones. Y la cosmovisión europea que ha sido impulsada después de la colonización es el ser humano como un ser supremo que domina y usa el resto del planeta, ¿no? Entonces, para mí, una de las preguntas que yo me pongo a pensar todo el tiempo es, ¿cómo es que hemos dejado que un pueblo europeo con esa idea de esa cosmovisión ha colonizado a todo el mundo y que en menos de 500 años ha llegado casi al precipicio de la extinción de toda la vida en el planeta, ¿no? Y qué podemos rescatar de otras cosmovisiones, de entendernos y entender qué es en realidad la civilización. ¿Es la civilización tener cosas que nos llevan a matar al planeta? ¿O es la civilización convivir con otros seres vivos y poder coexistir por miles y miles de años? Entonces, para mí, el cambio climático, la crisis de vida que vivimos en el planeta, tiene mucho que ver con la colonización, con el racismo, ¿no? Yo quisiera contribuir con esto del desarrollo hegemónico, porque justamente hablando de narrativas, digamos, está esta idea, y lo mencionaba Sebastián hace un momento, ¿no? Como la clase media ha adoptado pues, narrativas, ¿no? Sobre el atraso, ¿no? Y hay una asociación de
pueblos y comunidades y naciones indígenas asociadas al atraso, ¿no? Porque como no aceptan la idea de desarrollo occidental, entonces necesariamente son enemigos naturales de ese desarrollo, ¿no? Y se muestra actualmente en México, pues tenemos esta tensión, se manifiesta en estos grandes proyectos que se quieren llevar a cabo por el Estado, ¿no? Que no son nuevos, o sea, digamos, estos son 2 ejemplos, pero no es que sean los únicos y que nunca haya pasado, ¿no? Está por una parte el famoso Tren Maya, que seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Y toda pues todo el problema que hay alrededor, porque esta imposición de este megaproyecto, pues no ha sido transparente, ha levantado muchas dudas, ¿no? Y sobre todo, lo que se desprende de eso es que si tú estás en contra de este proyecto, entonces no quieres progreso, ¿no? No quieres, quieres vivir en el pasado o no quieres entrar a la formalidad, ¿no? Y yo he escuchado personas que incluso dicen, bueno, es que va a ser un lugar turístico que va a generar ingreso, ¿no? Entonces, por fin vas a poder dejar de ser campesino o campesina y vas a poder trabajar en un Starbucks. Bueno, ¿quién dijo que trabajar en un Starbucks es desarrollo, no? O sea, justamente ese es el reto, ¿no? Porque va más allá de pues solamente esos comentarios, sino en realidad ya es una creencia tan enquistada que tiene que ver con el mestizaje, desde luego, pero también con esto que nos dice Daniela, desarrollo hegemónico, ya es una idea fija. Y con el desarrollo también viene la organización política, ¿no? O sea, hay defensores a muerte de la democracia liberal, que está bien, ¿no? Y es la que vivimos, pero pues al final ese es un modelo impuesto, un modelo europeo que se impuso, sin considerar otras formas de organización comunitaria que siguen persistiendo, ¿no? Y desde luego ya lo mencionaba también Sebastián, el sistema económico, ¿no? Que hoy día pues es el capitalismo, pero no vemos otras opciones que pudiera haber y que pues ahora se ha convertido en otra opresión esto del capitalismo. Entonces, solo quería comentar esa parte de desarrollo. A mí me gustaría agregar algo muy puntual que me parece que es importante cuando hablamos de hegemonías y básicamente para mí hay un riesgo muy grande cuando preguntamos quién tiene la razón un poco, que para mí es como lo que está detrás de esa pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la razón o la verdad o la forma? Y me parece que lo que no debe de suceder es dejar de conversar, porque me parece que cuando centramos toda nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo en una persona, en un líder, en una organización, en un movimiento, cualquiera que sea, perdemos esa capacidad de ver más allá y empezamos a replicar estos fundamentalismos, pues de alguna u otra forma, fascismo de las opiniones que está ocurriendo en las redes sociales. O sea, sí creo que también hay que hacer este trabajo. No solo basta con leer o con tener opiniones muy educadas. El trabajo, creo, de antirracismo es el diálogo. Tiene que partir de eso, de meternos en esa incomodidad en colectivo y de no cancelar a las personas. Y cuando me refiero a esto particularmente es cuando alguien tiene una opinión distinta o un poco más radical o un poco más moderada, no cerrar la conversación automáticamente, porque es ahí donde estamos cayendo presas del mismo sistema impositorio, colonialista, ¿no? O sea, sí creo que hay también esta parte donde el diálogo tiene que estar presente, obviamente cuando hay las condiciones, ¿no? No digo que hay que tolerar, violencia, pero sí creo que debe de ser la primera carta a jugar es el diálogo y el realmente ponernos a contrastar perspectivas, porque me parece que sí hay desde muchos activismos, desde muchos países, estas visiones también muy impositivas de qué es y de cómo debería de ser, y para mí es más bien la diversidad de voces, ¿no? ¿Qué están diciendo una comunidad maya peninsular? ¿Qué está diciendo la comunidad latina o de migrantes de Oaxaca, en California? O sea, contrastar esas visiones y realmente abrir esos espacios. Sí, y muchas gracias a todos. Ya casi estamos al fin de la sesión y miré que Ana puso su email y la página del Latino Racial Equity Project, pero
sí querían saber cómo se pueden conectar con los panelistas, so si pueden agregar su website o la mejor forma de cómo se pueden comunicar con ustedes. Perfect. Y se me hace que esa ya era la última pregunta. Déjenme chequeo. Sí. Ok. Ok, y pues para cerrar, no sé si hay unas últimas palabras que quieran dejar al audience, a nuestros panelistas, pero pienso que esta sesión, esta conversación es una que puede seguir y seguir. So definitivamente, si para los que están acompañándonos, pues por parte de HIP, yo sé que nosotros hemos también empezado nuestra journey de ser antirracista y no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y hay que empezar hoy. So, nomás quiero dejar el espacio abierto para ver si hay unas últimas palabras que gustarían compartir. También compartí unos materiales que me parecen muy importantes y si no han visto el documental, no para hacerle anuncio a HBO, pero hay un documental nuevo de Raúl Peck que hizo I'm Not Your Negro, No Soy Tu Negro, que se llama Exterminando a todos los brutos o a todos los animales brutos. Y me parece que es sumamente importante porque podemos ver cómo la colonización se dio no solo en las Américas, pero en todo el planeta. Entonces, para mí, la concepción de quién es, como decía Sebastián, visto totalmente como un ser humano y quién no, y de ahí cómo es que de eso jerarquía de quién merece y quién no, es que da los problemas que estamos confrontando. Me parece que les quiero recomendar que lo vean. Y me encanta, pienso que todos compartimos la misma ambición y trabajo, que es poder ser totalmente seres dignos, ¿no? Y para mí esa dignidad de entender quiénes son nosotros, cómo es que yo puedo cada día cambiar las condiciones materiales de la gente que ha sido más impactada por estas injusticias. De eso se trata ser antirracista. Entonces, muchas gracias por la atención, por compartir y es un placer estar aquí. Y yo quisiera decir que creo que hay mucho también que aprender. No, definitivamente no estoy diciendo que en Estados Unidos se haya ya logrado erradicar el racismo, desde luego que todas y todos sabemos que no. Sin embargo, hay cosas que podemos aprender porque la conversación lleva más tiempo y creo que el ver cómo se ha llevado la conversación sobre el racismo contra las personas afrodescendientes o este racismo sistémico también contra personas que se denominan a sí mismas latinas, o en realidad de cualquier otra etnia, ¿no? Porque también hay un racismo antiasiático enorme, puede ayudar un poco, nos puede dar luz de las mejores prácticas a las personas antirracistas que trabajamos en la región de América Latina. Yo, por eso, desde que platiqué con el equipo HIP, me han inspirado mucho porque veo cómo lo hacen y cómo lo han hecho, y de igual manera con Kellogg y con Sebastián particularmente. Y creo que hay que aprender de estas buenas prácticas para ser más eficientes, buscando obviamente el factor tiempo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, esto es un proceso, ¿no? Y va a tomar tiempo y en unos 5 o 10 años. Pero hay que recordar que la opresión no espera y hay personas que hoy día son víctimas de esa opresión, han sido despojadas, no tienen acceso a agua o a educación. Entonces, el tiempo apremia y es correcto lo que decía Sebastián hace un momento, ¿no? Tenemos que buscar las mejores formas y aprender de las mejores prácticas. Yo lo dejaría ahí y agradezco de nuevo. Fue un honor compartir con Ana, un honor compartir con Sebastián y de nuevo gracias por la invitación. Gracias, pues difícil cerrar después de Ana y Pepe, pero pues nada más agradecerles por el espacio, agradecerle a HIP y a las personas que estuvieron en la audiencia.
Para mí, retomo algo que decía Ana al principio, que era como esta conversación con uno mismo, que es muy difícil. El trabajo emocional en cualquier ámbito antiopresión es muy difícil, pero yo creo que para mí la invitación es que seamos sumamente tiernos con nosotros y nosotras, en cómo hacemos nuestras preguntas y esa búsqueda, porque es muy fácil juzgarnos y juzgar a otros, y que estoy de acuerdo con Pepe, el tiempo apremia, pero también si no resolvemos estas heridas que tenemos de no ser vistos, de sentirnos menos, de eh, odio, de todo lo que existe atrás de estos sistemas, esas soluciones que encontremos no van a ser transformadoras, y eso sí se los puedo decir como experiencia. Me ha tocado ver muchas iniciativas muy grandes que por no ir a la raíz del problema, que es como nuestros corazones están rotos a la mitad por esto, va a ser muy difícil transformar la sociedad, y que creo que sí podemos atrevernos a ser vulnerables con las personas que están alrededor de nosotros. Y también ser también muy estratégicos y muy concretos y todos los días, ¿no? O sea, creo que las dos cosas pueden convivir muy bien sin ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias a todos por compartir, por estar aquí con nosotros. En el chat pueden mirar cómo se pueden comunicar con los panelistas, pero ya estamos sobre el tiempo. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay más sesiones para que puedan seguir aprendiendo. Hasta luego.